definitivamente
Bueno, hola, ¿cómo les va? Vamos ¿qué tal? Bueno, o sea, nos quedan 2 clases, o sea que vamos a tratar de terminarnos seguramente la clase que viene con la parte del contencioso y después nos va a quedar algún momento de la clase para ver alguna otra cosa que haya quedado por ahí sin profundizar, o sea, que quieran profundizar un poco más. En todo caso, lo van pensando y después me dicen. Bueno, nosotros habíamos dejado, estábamos viendo el contencioso administrativo, el código, y habíamos quedado, habíamos visto las pretensiones, creo que vimos las pretensiones, ¿no es cierto? A ver si alguien toma nota. Al artículo 3. Hasta el 13. ¿Cómo? Hasta el 13 vimos. Hasta el 13, o sea que vimos pretensiones. Bueno, 13 es la legitimidad. Pretensiones lo vimos. Ahí vamos a arrancar el 14. Del 14, perfecto. De admisibilidad. Bueno, exactamente, muy bien. Es el artículo 14. Esto ya empezamos en el artículo 14 con lo que se llama la habilitación de la instancia, que nosotros lo vimos en Nación. La habilitación de la instancia habíamos visto que es casi un proceso pequeño dentro del proceso ordinario. Y habíamos visto los requisitos para el agotamiento de la vía administrativa. Uno era, digamos, que es en sí digamos, el primer requisito, que es el agotamiento de la vía administrativa, para poder llegar a tener un acto definitivo, que era aquel que resuelve el fondo de la cuestión. Asimilar a definitivo, que si bien no resuelve el fondo de la cuestión, hace imposible la prosecución del trámite, con lo cual se le da el mismo tratamiento. Y además debemos tener un acto que cause estado, es decir, que haya sido resuelto por el órgano con competencia resolutoria final. Perdón. Bueno, nosotros tenemos que en el contencioso administrativo existen en el contencioso administrativo, digamos, existen en el contencioso administrativo existe, digamos, en la cláusula constitucional del 166, se había puesto que el principio era la no necesidad del agotamiento de la vía administrativa. O sea, el principio era la demandabilidad directa. Ahora el código, cuando se dicta el código, modifica esta cuestión o este principio, y entonces aparece el principio opuesto. O sea, hay que agotar la vía administrativa, y el código va a decir en qué casos no es necesario agotarla. Y esto está en el artículo 14. Dice, acá está el principio. Sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente código, será necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal, en todos los casos, salvo los siguientes supuestos.
supuestos. Y aparecen los supuestos en los cuales no es necesario agotar la vía administrativa, que está en los incisos A, B, C y D. Es decir, que se modifica el principio. Los casos que no requieren de agotamiento de la vía administrativa son los actos administrativos definitivos de alcance particular, cuando hubieran sido dictados por el órgano con competencia resolutoria final. O que puede ser competencia propia o delegada. Después, cuando mediar una clara conducta de que la administración me va a denegar el planteo. Es decir, por ejemplo, es común en el empleo público que que a veces no, es decir, que uno puede presentar 25 reclamos, 10 dicen que no, y obviamente los otros 15, siendo la misma situación, va a ser denegatorio. Bueno, después cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final, tampoco, o sea, se va con demandabilidad directa, y en los casos previstos en el artículo 12, incisos 4, 5 y 16 del presente código, el 16 es el caso del silencio, y el 12, que son las pretensiones, tenemos 4.5, que es la declaración de certeza, el cuarto, el inciso 4, y el inciso 5, la cesación de una vía de hecho. En esos casos, la demandabilidad es directa. Bien, y después, en el apartado 2, hace una aclaración muy importante que yo, en su momento, cuando vimos la parte de nación, también hice una reflexión en este aspecto. Es decir, cuando, digamos, el acto administrativo particular es la aplicación de un reglamento, de una norma general. Y lo que dice el código es que yo puedo impugnar el acto administrativo de aplicación del reglamento, aun cuando no haya impugnado el reglamento. Y aún si impugné el reglamento, puedo también impugnar el acto administrativo particular. ¿Qué tiene de importante esto? Porque modifica la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, la 7647, que yo les había comentado en la clase anterior, que yo les había comentado en la clase anterior que en la Ley de Procedimientos decía que si uno no había impugnado la norma general, no podía impugnar el acto administrativo de aplicación. Cosa que ya ha quedado definitivamente resuelta con el Código Contencioso, que en sí, digamos, no es la norma correcta, pero modifica esa gran desventaja que que tiene, porque la sigue teniendo, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación, de la provincia, en la cual uno se veía imposibilitado de impugnar un acto administrativo particular, que es aplicación de una norma, de un acto general o una norma general, cuando no la impugnó en su momento. O sea que es una solución muy de mucha inequidad. Entonces, esto ha venido a modificar. Yo les pido que si hay algo que quieren que me detenga o lo vuelva a ver, me lo dicen. Bueno, después el otro tema, el agotamiento de la vía, es el más importante. Recuerden siempre que nosotros en el proceso en la provincia de Buenos Aires, también que lo comentamos la clase anterior, no, ya digamos, como es una reforma que ha tomado las cuestiones más
ha tomado las cuestiones más modernas de reformas del derecho procesal, ya no se habla de proceso al acto, sino de la existencia de un caso. Eso es lo importante, la existencia de un caso. Caso entendido como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual considera que existe caso cuando hay una controversia de interés. Bien. Después nosotros tenemos como requisitos procesales requisitos procesales de la acción, tenemos el plazo. Nosotros vimos que el plazo que está en el artículo 18. El plazo no es un plazo de prescripción, sino que es un plazo de caducidad, es un plazo procesal. Pero no, les quiero decir que puedo estar caduco la acción, pero si puedo intentar otra acción, el derecho no está prescrito. Además, todo lo que tiene que ver con prescripción está, digamos, delegada por las provincias en los códigos de fondo. Bien, dice el artículo 18, la pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquella, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa deberán promoverse dentro del plazo perentorio de 90 días contados de la siguiente manera. Y ahí dice cómo se cuentan, que generalmente es a partir de la notificación. Para el A, B, C, D, E, están los distintos supuestos de cómo se empieza a contar. Bueno, o sea que los plazos son 90 días hábiles judiciales. Dentro del Código Contencioso Administrativo, nosotros vimos que nosotros vimos dentro de este código que existe una acción ordinaria y también una acción sumaria de ilegitimidad. La acción sumaria de ilegitimidad, que lo habíamos visto, que recoge también una opción de los códigos procesales contenciosos más modernos, que es la opción por una acción de ilegitimidad, es decir, por un proceso más abreviado que el ordinario, y ahí tiene un plazo de 60 días. Recuerden que el proceso de ilegitimidad, que es un proceso sumario, está acotado en el sentido de que no se puede ofrecer prueba. La única prueba a ofrecer es el expediente administrativo, pero no otra prueba. Pero ese plazo es de 60 días. Bien, después también tenemos la forma de contar el tema de la pretensión resarcitoria y la pretensión de ilegitimidad. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un acto administrativo que considero ilegítimo y que me ha generado daños. Bien, yo tengo que plantear primero la ilegitimidad y después el proceso resarcitorio, o sea, de los daños y perjuicios. Ahora, eso yo lo puedo hacer todo junto o separado. Es decir, puedo plantear la pretensión de ilegitimidad, o sea, la nulidad, y el reconocimiento de la pretensión indemnizatoria. O puedo hacerlo separado, puedo hacer un planteo de nulidad, y si lo gano, recién ahí también puedo iniciar el daños y perjuicios. Juntamente con, dice el artículo 20, juntamente con la pretensión de anulación, puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios
aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18 del presente Código. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación, que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma. Bueno. Bueno, esto entonces es con respecto al pedido de la pretensión de nulidad y el resarcitorio. Bien, otro de los requisitos o presupuestos de habilitación de la instancia está previsto en el artículo 19, que es el que nosotros ya habíamos visto que en Nación, que es el pago previo en materia tributaria. Es decir, cuando lo que se impugna es una obligación de naturaleza tributaria, se va a requerir, cuando uno lo impugna, en lo que se llama el pago previo. Es decir, es la aplicación del principio del solve repete. Es decir, pague y luego reclame. Esto tiene un fundamento, que es que el Estado tiene digamos, como el Estado vive y subsiste de las contribuciones de las personas, podría realmente ser muy funesto para el país mismo, ¿no? Que cuando se impugnaran todas las obligaciones tributarias y no fuera necesario pagarlas. Eso ocurre en la provincia de Buenos Aires. En Nación lo habíamos visto, que también funciona, ya como principio, no está previsto en una norma alguna. Acá sí, en el artículo 19, inclusive hay 10 días en el caso que no lo pague o sea, si no lo pagó al iniciar el actora, al iniciar la demanda, el juez le puede dar un plazo de 10 días para hacer el pago correspondiente y subsanar la deficiencia. Profesora, sí. los requisitos son el agotamiento de la vía administrativa, el plazo de caducidad y el pago previo en materia tributaria. O sea que son requisitos que van a ir variando de acuerdo, porque hay veces que no es necesario el agotamiento, hay veces que no es necesario el pago en materia tributaria, no son requisitos fijos. Digamos, tenemos que hacer está muy bien, muy buena reflexión la que hiciste, que permite hacer una aclaración. Esto, digamos, en Nación, el agotamiento de la vía es obligatorio. Salvo algunos casos que también prevé que no, como por ejemplo el daños y perjuicios, no lo es. En la provincia de Buenos Aires podríamos decir que hay más casos que están excluidos, digamos, en lo que se va a demandabilidad directa. Pero es cierto, hay casos en los que hay demandabilidad directa y no tengo que agotar la vía, hay casos que no tengo, o sea, si yo no ejecuto una obligación tributaria, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer el pago previo. Y el plazo sí, el plazo está siempre, ¿no? Como requisito procesal de habilitación de la instancia. El plazo sí, está siempre. Bueno, el pago, lo que yo tengo que pagar acá, o sea, el pago previo, es solamente del capital. No entran ni las multas ni los intereses de ningún tipo. Y incorporó la excepción que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación para Nación, en la cual, digamos, que se acuerdan que nosotros vimos que la Corte había morigerado este requisito de pago previo
y que permitía que incluso si había alguna particular o una persona jurídica que no, o sea, que demostrara la imposibilidad de pago siempre y cuando no se haya, digamos, insolventado en forma culposa, podrá, digamos, podrá pedir la exención de esta obligación en pos de la protección, en pos de la protección del derecho del derecho, digamos, de defensa en juicio. Fíjense que el artículo 19 dice, será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero. Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión. El pago previo no será exigible cuando, esto está en el apartado 3, en los incisos A y B, su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia, se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio. Esto es una inclusión más novedosa, este último inciso, en el cual, en el caso de, digamos, si uno, por ejemplo, considera conveniente plantear una acción declarativa de certeza, en el caso de las obligaciones tributarias, no está obligado a pagar, digamos, a hacer el pago previo. Pero eso tiene un correlato, ¿no? Que la administración, aun cuando esté el proceso, puede intimar y hacer el juicio correspondiente de apremio para, digamos, cobrar su crédito, ¿sí? Bueno, estos son los presupuestos, digamos, procesales de la habilitación de la instancia. Esto es un tema muy importante, pregunta de examen. Bueno, ahora nos vamos a las medidas cautelares. Vamos a ver un poco esto y después antes de las medidas cautelares, vamos a ver el proceso, perdón, las medidas cautelares las dejamos para el final. Entonces nosotros vimos la materia contencioso administrativa, artículo 1. Vimos la competencia, que, o sea, como es el principio de competencia, o sea, cuál era el principio de la competencia, las excepciones a ese principio de la competencia. Después vimos la pretensión y las pretensiones que están establecidas además de haber visto los casos incluidos e excluidos de la materia contencioso administrativa, vimos la pretensión, que vimos también que era una enumeración, digamos, no taxativa, sino que era meramente enunciativa, con lo cual se pueden plantear otras pretensiones que no están allí establecidas. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño resumen de, digamos, cómo se desarrolla el proceso, ¿sí?
Bueno, nosotros en el artículo 27 tenemos cómo debe presentarse la demanda, establece que debe ser por escrito y establece cuáles son los requisitos para la interposición de la demanda. Bueno, nosotros después tenemos bueno, los documentos que deben ser acompañados de la demanda. También prevé el artículo 29 los nuevos documentos, igual que en el Código Procesal Civil y Comercial. Y llegamos al artículo 30, a la remisión del expediente administrativo por el ente demandado. Es decir, uno cuando interpone la demanda, el juez dicta una primera providencia en el cual, si considera, digamos, hace un análisis de la competencia y va a pedir el expediente administrativo en el cual, digamos, puede ser uno, puede ser varios, donde se haya dictado el acto administrativo, los actos administrativos que son impugnados o cuestionados. Bien. El ente demandado es el que tiene que agregar el expediente administrativo, ¿no? Generalmente tiene un plazo de, tiene un plazo de 15 días, a veces es menor, y el artículo 30 dice, revisión de expedientes administrativos por el ente demandado. Primero, cuando correspondiere por las características del caso, el juez requerirá por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en su totalidad dentro de los 15 días. El órgano competente de la autoridad requerida deberá dar constancia firmada con indicación de fecha y hora de la recepción del oficio pertinente. 2. Si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo correspondiente, el juez de trámite proseguirá la causa en la forma prevista en el artículo 32, última parte, tomando como base la exposición de los hechos contenidos en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho. Bien, digamos que este plazo es de 15 días. Si el ente demandante no lo remitiera o dijera que lo perdió, puede decir que no está más, que no lo que está extraviado, que está traspapelado. Bueno, la cuestión es que no lo agrega. Digamos, tanto vale la no realización, o sea, tanto vale como que no lo adjunte, como que invoque alguna de estas causales. La consecuencia es la misma, es decir, el juez va a aplicar el artículo 32 que dice que se va a tomar como base, no confundamos, no dice que se va a tener por acreditados los hechos en la demanda, sino que se van a tener como base los hechos expuestos en la demanda. Que la cuestión es muy diferente, porque yo tengo que también probar lo que digo en la demanda y la otra parte también, aunque no, digamos, agregue el expediente, puede ofrecer y producir pruebas. O sea que no queda nada acreditado, se toma como base. Bueno, artículo 31. Acá viene el examen de admisibilidad, esto que yo les decía, la habilitación de la instancia, ¿no? El juez, digamos, una vez que se agregue el expediente o no, se dé el caso del supuesto del artículo 32, va a dictar, o sea, va a habilitar la instancia o no. ¿Qué significa esta, la habilitación de la instancia? Bueno, esto que estuvimos viendo es decir, va a analizar si se dan los presupuestos procesales de la acción. Fíjense que el artículo 31 dice, antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad. Primero,
Segundo, no habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, aquel no podrá volver sobre ello, salvo que se opongan a alguna de las excepciones previstas en el artículo 35 del presente código. Esto ya lo explicamos en el tema de la competencia, es decir, en este código contencioso administrativo hay dos momentos para plantear para fijar la competencia. Uno es el primer despacho, no que el juez se declara competente, ¿o no? Se declara competente, siguen las actuaciones y después aparece otro momento, que es cuando la demandada puede oponer la excepción de incompetencia. Y ahí se resuelve. O sea, son dos momentos en los cuales se analiza la competencia. Pero una vez fijada la competencia en cualquiera de estos dos momentos, no puede el juez volver sobre esto. Esto no es caprichoso y es un avance tremendo de lo que ocurría con la aplicación del Código Varela y ante la jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque yo creo que se los comenté. Cuando uno litigaba en la Suprema Corte, digamos, uno de los temas era que la competencia no quedaba fijada nada más que en el momento de la sentencia. Quiere decir que si algún profesional se equivocó en la competencia, esta se dirimía nada más, se dirimía en la sentencia, con lo cual si se declaraba incompetente en la sentencia, obviamente que ya no solamente se habían perdido los plazos de caducidad, sino también los de prescripción del derecho. ¿No? Tema también muy, tremendamente, digamos, de una gran inequidad. Por eso les digo que esta consideración no es menor y no es, digamos, no es una cosa meramente dictada al azar, sino que tiene su razón de ser y su tradición. Bueno, el apartado 3 dice, si la pretensión no cumpliera alguno de los requisitos de admisibilidad y de ser ello posible, el juez determinará la subsanación de los defectos incurridos dentro del plazo que al efecto se fije, el que no podrá ser inferior a 5 días, bajo procedimiento de desestimar la pretensión. Si ello fuera improcedente, declarará inadmisible la pretensión deducida. En el supuesto del artículo 19 del presente código se aplicará el plazo establecido en el inciso 2 de la citada norma. Bien, digamos que mientras se pueda, si omitió alguno de los presupuestos procesales de la acción de la habilitación de la instancia, puede el juez, digamos, subsanar el defecto, mientras se pueda. Si no, tendrá que declarar la inadmisibilidad de la acción. Bueno, y luego tenemos el artículo 32, es decir, si el ente demandado agrega el expediente, se le va a fijar a la parte actora un plazo de 15 días, en el cual puede ampliar o transformar la demanda. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que uno tenga que plantear la demanda, esto es bastante común, no es tan extraño, que uno no pueda tomar vista del expediente. Entonces, como puede ser que nunca uno plantea la demanda y nunca ha podido tomar vista del expediente, pero los plazos corren y hay que plantear la demanda. Entonces puede ser que recién se tenga la oportunidad de ver el expediente, o sea, cuando en el momento del artículo 30, o sea, cuando se pide la remisión del expediente. Entonces ahí puede ocurrir que la parte actora, entonces, sea su primer contacto con el expediente y es interesante entonces que tenga un plazo para ampliar o transformar la demanda. Y ese plazo es de 15 días. Bien. Bueno. En el artículo 33 dice a quién se va a notificar la demanda.
que es en el caso de la provincia el fiscal de Estado, en el caso del municipio al señor intendente municipal, en el caso de un ente descentralizado al la autoridad máxima responsable del ente, la entidad superior. En el caso de una persona pública no estatal, a la autoridad superior de esa persona pública. Si la parte actora fuera el Estado, va a notificar al particular demandado con arreglo a las reglas del Código Procesal Civil y Comercial, y al asesor general de gobierno en el caso que, yo se los había comentado, cuando la Fiscalía haya planteado la nulidad de un acto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan que el fiscal de Estado es el órgano constitucional de defensa de los intereses, tanto patrimoniales, sino también en la instancia judicial? Pero si el fiscal de Estado es el que plantea la nulidad de un acto administrativo, en ese caso el juicio lo va a, lo va a representar en juicio a la provincia de Buenos Aires y la asesor general de gobierno, y en ese caso hay que notificar al asesor general de gobierno. Bueno. Después tenemos el tema de las excepciones, o sea, se corre traslado por 45 días, y en los primeros 15 días se debe contar el plazo para oponer las excepciones. Las excepciones que se pueden oponer ahora las vamos a ver cuáles son las excepciones, pero básicamente, digamos, se oponen dentro de los primeros 15 días por escrito. Se va a suspender el plazo de contestación, de demanda hasta que se resuelva la excepción. Es decir, puede ser que se plantea por escrito, puede ser que la excepción lleve prueba, entonces hay que producir la prueba. Bueno, la cuestión es que, resuelta la excepción, el juez tiene que dictar un despacho que ordena continuar con el proceso. Entonces ahí, digamos, desde ese momento, desde la notificación de ese acto, comienza a correr el plazo que faltó para la contestación de la demanda. ¿Sí? Bueno, esto está en el artículo 34. El 35 es el que habla de las excepciones admisibles. Solamente se admitirán como previas las siguientes excepciones: incompetencia del juez, falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes, litispendencia, defecto legal en el modo de proponer la demanda por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente código, cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento del derecho, falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. Prescripción y inadmisibilidad de la pretensión por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 del presente código, por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto que no revista la condición de definitivo o asimilable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14. Las excepciones enumeradas en los apartados G y H, o sea, falta de legitimación y prescripción, pueden también oponerse como defensa de fondo al contestar la demanda. Bueno, estas que ustedes van a ver en la enumeración son, digamos, similares al Código Procesal Civil y Comercial,
pero hay dos que son propias del proceso contencioso administrativo. Una es el inciso D, defecto legal en el modo de proponer la demanda por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente código. Es decir, ¿se acuerdan? Cuando vimos el artículo 27 es el que establece los requisitos para interponer la demanda. Bueno, y después, en el inciso I, ahí tenemos el caso de inadmisibilidad de la pretensión. Es decir, el juez puede considerar que no se dan los presupuestos procesales de la acción, entonces declara la inadmisibilidad de la acción. Y el otro caso es, puede ser, bueno, cuando además también no se demande la nulidad de un acto administrativo consentido, es decir, un acto administrativo que quedó consentido, si puede ser que haya quedado firme o que esté consentido, es decir, que la parte lo haya realmente reconocido, ¿no? En ese caso, también, digamos, no se va a dar, el proceso se va a denegar, el proceso de habilitación de la instancia, y también cuando hay, digamos, o impugnarse un acto que no revista la condición de definitivo o asimilable. Es decir, cuando no digamos, no se agotó, en el caso que se tenía que agotar la vía administrativa, no se agotó. Entonces no tenemos un acto definitivo o asimilable a definitivo. Bueno, esto se entendió. Si quieren lo volvemos a ver. Bueno. Bien. Vamos ahora bueno, y después está el tema de la resolución de las excepciones y, digamos, el acto del juez con el cual se notifica y comienza a computarse el resto del plazo para contestar la demanda. Bueno, el caso de puede la parte demandada reconvenir, y en ese caso se le corre traslado para su contestación. Y la contestación de demanda además debe, digamos, agregarse toda la prueba documental. Bien, ahora aparece en el artículo 41 una cuestión de suma importancia, que es la audiencia de determinación de los hechos y de la prueba. Esta audiencia es de suma importancia porque en esa audiencia el juez va a considerar cuáles son los hechos que, digamos, en que las partes han consentido, han reconocido, entonces va a fijar los hechos en los cuales no hay acuerdo. Y luego va a fijar cuál es la prueba que se va a ofrecer. No toda la prueba que se ofreció, puede ser que el juez deniegue alguna de las pruebas. Entonces, en ese caso, si hay una prueba que está denegada y una de las partes considera que es importante o fundamental, bueno, la única posibilidad que tiene, puede hacer una reserva en el acta, pero la única posibilidad que tiene es de plantearlo con la apelación. Bueno, esta prueba en sí, esta audiencia, tiene una gran importancia, porque digamos que tiene
digamos, tiene una gran importancia porque tiene una... se parece a la audiencia de prueba del proceso laboral, ¿no? A la vista de causa, y tiene la importancia de que simplifica los trámites, porque al poder determinarse los hechos y la prueba, se reduce en sí el trámite, ¿no? Bueno, después aparece la apertura a prueba, tiene algunos artículos dedicados a la prueba, pero fundamentalmente se rige por lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, todo lo que se refiera a la prueba. Después, concluido certificada la prueba, concluido el periodo de prueba, se certifican las pruebas igual que en el proceso civil y comercial, y aparece la posibilidad de plantear alegatos. Los alegatos, 10 días en común para cada parte para alegar de la prueba producida. Bueno, bien. Ahora vamos al... bueno, ya llegamos a la sentencia, con lo cual vamos a volver a las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares están previstas en el capítulo 4, artículos 22 a 26. Bueno, en el artículo 22 nosotros vamos a tener los requisitos procesales de las medidas cautelares, que 3 son comunes al proceso civil y comercial, que es la verosimilitud en el derecho, la urgencia, peligro en la demora, perdón, 2 que son comunes. El otro es la contracautela, pero lo vemos con posterioridad. Entonces, y en tercer caso, aparece acá, que no está en el proceso civil y comercial, que es que la medida cautelar requerida no afectare gravemente el interés público. O sea que el juez, antes de dar una medida cautelar, tiene que hacer el análisis de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y fundamentalmente, y esto es propio del contencioso administrativo, si esto no pudiera causar un perjuicio grave al interés público. Bueno, fíjense que en el apartado 2 del artículo 22, el legislador del Código Procesal fue muy generoso en materia de la admisión de medidas cautelares, porque se admiten no solamente las medidas cautelares que están, no solamente se admite, o sea, no solamente las medidas cautelares que están, digamos, legisladas, sino también las que no están legisladas. Fíjense que dice, el juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, y en el apartado 3 dice, podrán disponerse medidas de contenido positivo con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio de que la medida pudiera originar tanto la demandada como los terceros y al interés público. Digamos que en el caso de que uno pide una medida positiva como medida cautelar, ahí tiene que ser más riguroso el juez en el análisis de la cuestión.
La verdad es que la jurisprudencia que ha existido de la provincia de Buenos Aires, de las cámaras, es que el fuero no es muy, digamos, generoso a la hora de dar las medidas cautelares, sino que es más vale restrictivo y se apoya en argumentos tales como la presunción de legitimidad, como uno de los argumentos, digamos, y también el carácter ejecutorio del acto administrativo son los argumentos más importantes utilizados a la hora de restringir la orden de las medidas cautelares. Bueno, el otro tema es la contracautela, que en realidad se trata en forma separada, pero es un requisito de las medidas cautelares, la existencia de la contracautela, que va a ser, digamos, en el caso de que se plantee una acción de empleo público o de jubilaciones, en ese caso, en materia previsional, ya vimos de los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, en ese caso se puede pedir, digamos, la contracautela puede ser juratoria. No es que puede ser, es juratoria. Y en los otros casos, el juez fija un valor en función de la contracautela. Bueno, eso está en el artículo 24. Ahora nosotros en el artículo 25 tenemos el tema de el artículo 27 tenemos el caso de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto. Suspensión de los efectos del acto, que es la medida cautelar más importante del proceso contencioso. No solamente más importante, sino que es la típica, la que primero existió. Fíjense que con el Código Varela, el antecedente inmediato de este Código Procesal Civil y Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, el Código Varela, no tenía una sola medida cautelar, que era la de suspensión de los efectos del acto. Convengamos que es también la más, digamos, común, ¿no? No solamente además que es la más típica, la que primero existió, solamente se incorporaron ahora las otras, pero digamos también es la más importante en materia del contencioso administrativo. Hay una cuestión que solamente existe cuando se pide esta medida cautelar de suspensión de los efectos del acto. Que es que hay que plantearlo en forma previa a la suspensión de los efectos del acto, es decir, hay que plantearlo en forma previa a la administración pública, y esta tiene 5 días para resolver. Si no resuelve, bueno, digamos que se adjunta esta cuestión al proceso contencioso. Perdón, Pero, sí. ¿en forma previa a la demanda? Sí, en forma previa a la demanda. ¿Y ante la administración? Ante la administración, exactamente. Es decir, porque uno generalmente, digamos, si hay alguna vía administrativa, uno plantea la suspensión en la vía administrativa, pero puede ser del caso que no haya que agotar la vía administrativa, que haya, por ejemplo, sido dictado por el órgano con competencia resolutoria final, por ejemplo, por el intendente de la Municipalidad General de Porredón, ahí se agotó la vía administrativa. Entonces, digamos que no necesito
no necesito agotar la vía administrativa porque el recurso de revocatoria es opcional. Entonces, ahí sí tengo que plantear en forma previa a la interposición de la demanda. Ojo, no solamente a la interposición de la demanda, en realidad es en forma previa al pedido de la cautelar. Puede ser que yo ya esté en el proceso, porque ustedes saben que la medida cautelar yo la puedo pedir con la interposición de la demanda o con posterioridad puedo pedir la medida cautelar. Generalmente se pide en el momento de la promoción de la demanda, pero puede ocurrir por determinadas cuestiones que las circunstancias se den más adelante en el proceso. Entonces yo ahí, en forma previa, tengo que pedir la suspensión de los efectos a el demandado, ¿sí? Bueno, fíjense que el artículo 25 dice, las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 22, inciso 1. O sea, que no es que solamente tengo que, pedir la suspensión, sino que también tengo que acreditar los otros requisitos. Verosimilitud en el derecho, una urgencia o peligro en la demora, y que no afecte un interés público. El juez deberá evaluar la medida suspensiva si la medida suspensiva tiende a evitar perjuicios irreversibles, aun cuando pudieran ser objeto de una indemnización posterior. ¿Por qué dice esto? Tampoco esto es, está puesto a la ligera, ¿no? Sino que tiene una razón muy importante de ser. El Estado, digamos, hay un principio que se considera que el Estado es siempre solvente, ¿no? Y que entonces no habría, porque esto es jurisprudencia que ha existido en la Suprema Corte y también existe en la actualidad, en la cual consideran que cualquier violación a un derecho puede ser resuelto a través de una indemnización. Y como el Estado se considera que siempre es solvente, no habría, digamos, razón para dar la cautelar. Esa sería la. Entonces dice, el juez deberá evaluar si la medida suspensiva tiende a evitar perjuicios irreversibles. No dice que los perjuicios sean, definitivos, sino que sean irreversibles. Aun cuando pudieran ser objeto de una indemnización posterior. Es decir, acá no importa si el derecho, o sea, si lo que uno quiere preservar, de última, puede ser objeto de una indemnización posterior. No. Es decir, yo tengo que probar que el perjuicio es irreversible, no que no pueda ser resuelto porque todo derecho, toda infracción al derecho puede ser resuelto por una indemnización posterior. Bueno, y el apartado 2, para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, será necesario el planteo previo de esa medida en sede administrativa y que su resolución hubiera sido adversa para el peticionario, que era lo que estábamos hablando y comentando. Presentada la petición en sede administrativa, el Estado deberá expedirse en el plazo de 5 días hábiles, vencidos de los cuales, sin que hubiera un pronunciamiento expreso, se presumirá la existencia de resolución denegatoria, quedando expedita la instancia judicial. Bueno, el artículo 26 establece que el caso de que el pedido de levantamiento, que puede ser, la parte demandada de una medida cautelar, porque, a lo mejor no en el momento que se evaluó, no era perjudicial para el interés público, pero después se transforma en perjudicial para el interés público. Entonces ahí se puede pedir el levantamiento de la medida cautelar. Y ahí tenemos, dice, si la provincia, un municipio o un ente provincial o municipal invocasen fundadamente en cualquier estado del proceso que la medida cautelar dispuesta provoca un grave daño al interés público,
El juez, previo traslado a la contraparte por 5 días, resolverá sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida. 2. En caso que se resuelva dejar sin efecto la medida, se declarará a cargo del peticionante la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello puede causar en el supuesto de que se hiciera lugar a la demanda. Fuera del supuesto previsto en los incisos anteriores, el juez, a pedido de parte o de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir la medida cautelar cuando cambiaren las circunstancias que la determinaron. Eso era lo que yo les decía. Si cambiaron, digamos, aun cuando el juez haya hecho un análisis de si se afecta el interés público, puede ser que esto no ocurriera al momento de interposición de la demanda, pero sí puede darse con posterioridad. Bueno, vamos ahora, y con esto vamos a dejar por terminada hoy y vamos a terminar la clase que viene, es el tema de la sentencia. Dice, en el artículo 49, bueno, ahí está el plazo para dictar sentencia, no es prioritario. Artículo 50. Sentencia que hace lugar a la pretensión. La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir el restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines. 2. La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado. 3. La cesación de vía de hecho administrativa controvertida. 4. La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo motivo de controversia. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados, a tal efecto fijará la cuantía de la indemnización o cuando por las características del caso ello no fuera posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de sentencia. Entonces nosotros acá, volviendo, tenemos la sentencia puede rechazar la pretensión, con lo cual obviamente no hay ningún problema, el problema se lo va a hacer la actora, o puede hacer lugar a la pretensión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puede ordenar en esa sentencia? El restablecimiento del derecho, por un lado, o interés jurídicamente tutelado, según lo que yo te he pedido, ¿no? La anulación total o parcial de un acto administrativo particular o general. La cesación de una vía de hecho, ¿se acuerdan que nosotros vimos como pretensión también la cesación de las vías de hecho? La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso, si uno lo pidió. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo motivo de controversia. Es decir, si yo, por ejemplo, planteé un pedido de acción declarativa de certeza, pues la sentencia puede decir que, digamos, que hace lugar a la acción declarativa de certeza y, digamos, va a tratar de interpretar el acto, el contrato o el reglamento cuestionado, o la sentencia puede decir que no corresponde la acción declarativa de certeza. Y ahí termina. Va a explicar, por supuesto, va a fundar por qué no corresponde. Y después tengo el caso que yo haya pedido, por ejemplo, también el resarcimiento, lo que lo pude haber pedido con la nulidad del acto o en forma separada. El resarcimiento de los daños y perjuicios, la pretensión indemnizatoria. En ese caso, podrá fijar la sentencia el monto, la cuantía, o
diferirla al momento de la ejecución de sentencia, que puede ser que no esté determinado en el juicio, que se puede determinar en el momento de la ejecución de sentencia. ¿Sí? Bueno, el caso de en el caso de la sentencia, digamos, esto se relaciona con el artículo 173 de... no. Bueno, es 163. Dice el 163, como la Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria. Fíjense, dice la Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas contenciosas administrativas, aquella y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes, si el obligado no lo hiciera en el plazo de 60 días de notificado. Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales. Fíjense que en este caso, o sea, el tema de la sentencia se relaciona con el 163, que es la ejecución de sentencia, que es una cuestión propia y particular del contencioso administrativo, ¿no? Que le da la atribución a la Suprema Corte y a los restantes tribunales del uso de la fuerza pública. Bien, ¿cómo se da esto? Bueno, dictada la sentencia, siempre estamos hablando no que sea rechazada, sino que ha sido, digamos, favorable a la parte actora. Entonces, en el caso que resultara favorable a la parte actora, se notifica la sentencia y, digamos, si la, digamos, puede ser que no interponga recurso, que no conteste, entonces se le intima al Estado, a la mandada, a decir cuándo va a cumplir con la sentencia. Porque el Estado tiene la prerrogativa realmente de, por ejemplo, si tiene que afrontar un pago indemnizatorio, puede decir porque obviamente el Estado, los entes demandados se manejan con un presupuesto, ¿no? Y puede ser que ese presupuesto se haya agotado, con lo cual lo que pueden hacer es tratar de incluirlo en el presupuesto del año posterior. Entonces, ante la intimación de del juzgado, la Cámara, lo que hace ante el, digamos, de la Cámara, lo que hace es, digamos, puede explicitarse y decir, bueno, mire, lo voy a cumplir, lo voy a incluir en el presupuesto del año que viene y, digamos, necesito un plazo de tanto tiempo. Pero eso es para el caso de las pretensiones indemnizatorias. ¿No? Después las otras, digamos, se lo intima, si no cumple, por un plazo de 60 días a cumplirla. Y si no lo cumple, está este proceso de ejecución de sentencia como una cuestión propia del contencioso administrativo, que se relaciona con, esto está previsto en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en la cual, digamos, puede
la Suprema Corte y los restantes tribunales, ordenar a los empleados de la administración pública demandada, los que corresponda dar cumplimiento a la sentencia, y les ordena cuándo y cómo deben cumplir con la sentencia. El funcionario que no le incumple, es decir, puede, por supuesto, tener la causa penal de desobediencia a una orden judicial, o también de una causa disciplinaria. Bueno, y después me queda el tema de el tema de las costas, y después ya lo otro seguimos en la clase que viene. El tema de las costas, que es un tema importante, el tema de las costas, porque cuando se sanciona el Código Contencioso Administrativo, las costas eran por su orden. Por supuesto que tenía una finalidad, que era que aquel que tuviera alguna controversia contra el Estado la pudiera hacer, digamos, facilitándole esto y no teniendo el miedo de que si en el proceso no se pudieran probar algunas cuestiones y la sentencia saliera denegada, tuviera que hacer frente a las costas, porque generalmente son procesos de montos elevados. Los únicos que estaban exceptuados eran los empleados públicos, porque hay una ley, la ley 12.200, que, digamos, los habilita a actuar, digamos, es como si actuaran con beneficio de pobreza, ¿no? Es totalmente gratuito el proceso para el empleado público, como para el que reclama una cuestión previsional de los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto, digamos, en muchos congresos se cuestionó por el tema del amparo por mora, porque después lo vamos a ver bien cómo es el amparo por mora, pero en el amparo por mora, digamos, puede ser que digamos, alguien plantee una cuestión a la administración pública y esta no contesta. Entonces aparece la figura, digamos, hay veces que nosotros no queremos irnos por silencio, sino que queremos que resuelva. Entonces ahí aparece la figura del amparo por mora. Entonces puede ser que, digamos, un empleado público, por más que no tenga que pagar las costas en caso de ser condenado, pero sí va a tener que pagar al abogado para hacer un amparo por mora. Entonces se pedía que en el caso del amparo por mora, las costas fueran, digamos, se mantuviera, digamos, fueran el vencido y se mantuviera las costas por su orden en las otras cuestiones. Bueno, la cuestión es que pasado el tiempo, por una ley se modificó el Código Contencioso Administrativo y ahora se cambió el principio. Ahora el principio es, para todo el mundo, el principio objetivo de la derrota. El que pierde, paga. Es igual que en el derecho procesal civil y comercial. Nada más que en el caso del empleo público o en el caso de cuestiones previsionales del colegio profesional, no se va a hacer efectivo. Porque tienen, digamos, litigan con beneficio de pobreza, que está incluido. Bueno, damos por terminada la clase de hoy, ya no tengo voz. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Profe, yo le quería hacer una consulta, pero no sobre lo que vimos en la clase de hoy, sino sobre el material del campus. Porque de esta segunda parte he subido 2 PowerPoint. Sí, en realidad en esta segunda parte no hay no hubo muchos PowerPoint, digamos, más que nada se trabaja con la clase. Digamos que lo único que puedo hacerles es subirle la clasificación por PowerPoint
de la responsabilidad del Estado, pero como son temas extensos, por ahí es muy difícil tratar de, digamos, se puede hacer puntualmente, pero no, es muy difícil tratar de compactar porque no hay tiempo material, porque evidentemente el Código Contencioso esta vez hemos tenido suerte de poder darlo en 2 clases, casi 3, que nos permite realmente hacer es muy difícil compactarlo salvo que yo les diera en una clase nada más que medidas cautelares. Pero en una clase yo tengo que dar mucho del Código Contencioso y el mismo PowerPoint no realmente nos atrasaría. Por esa razón, la segunda parte, como es tan extensa, no tiene mucho PowerPoint. Pero bueno, están las clases que están las clases que tratamos de que sean lo más dinámicas posibles, se están grabando, se grabaron todas, así que las pueden buscar, hay también del año anterior, así que bueno, creo que el material es más que suficiente, y la bibliografía, yo les dije que el Código Contencioso ustedes lo tienen que ver con un código comentado, ¿no? Y lo mismo ocurre con... Sí. No estoy viendo el código comentado, pero no te es... Se corta. ¿Ahí me escucha? Ahí, sí. Yo estoy viendo el código comentado de la cátedra, pero es extenso. Yo lo que voy haciendo, pero es extenso. Entonces lo que hago es concentrarme en los artículos que se dan en clase. Exacto. Bueno, por eso yo les dije la clase anterior que todo este tema del contencioso, digamos, la importancia que tiene en la clase es que, digamos, más o menos poder guiarlos en cómo abordar el código, porque no se puede estudiar artículo por artículo, sino cómo abordarlo el código en los distintos ejes. Eso es lo que yo he tratado de hacer exactamente en los artículos que se dan en clase, que son los más importantes, ¿no? Y los que son los que marcan los ejes. Pero, ¿qué pasa? Digamos, si yo leo algunas cuestiones, leo solo el artículo 14, no voy a saber, si no leo el comentario del artículo 14, no voy a saber que se invirtió al principio del agotamiento de la prueba, de la vía, y las distintas cuestiones, ¿no? Como vos bien dijiste, no siempre es necesario agotar la vía, porque después están las excepciones. Entonces tengo que leer el artículo, el comentario del artículo, para saber cuáles son las excepciones. De pronto, como toda norma, es muy técnica y requiere un desarrollo. Pero sí, tómenlo, no artículo por artículo, sino como lo abordamos en clase. Sí, yo por ahí requisito de demanda, creación de demanda, esas cuestiones las leí, pero no tan profundas, porque se repetía mucho lo que era de procesal civil. Exacto. Sí, en realidad en los requisitos de la demanda, lo único que es diferente al procesal civil y comercial es cuando dice que hay que identificar con precisión y claridad la actividad cuestionada y relatar los hechos. Y ser muy claro en qué es lo que se pide, cuál es la pretensión y cuál es la actividad que se cuestiona. Esas son digamos, esa es la diferencia que tiene con el después, bueno, nombre, apellido, personería, todo eso es lo mismo en el procesal civil y comercial. Pero el código, yo lo que pretendo, lo que pretendemos en la comisión, es que ustedes puedan abordar este tema con estos ejes. Y entonces, en estos artículos en los que nosotros hicimos hincapié, ver
cuál es el comentario. Porque ahí tenemos la materia contenciosa, vuelvo a repetirlo, la materia contencioso administrativo, la competencia, los casos incluidos y los casos excluidos, la legitimación, artículo 12, las pretensiones, artículo 14, el agotamiento de la vía, artículo 18, el plazo, 19, pago previo, 20, plazo cuando hay daño, cuando yo pido la legitimidad de un acto y los daños y perjuicios. Después ya me voy a lo que es el proceso contencioso administrativo, que es importante que el plazo de contestación de demandas de 45 días, 15 días para poner la excepción. ¿Qué pasa? Se suspende la contestación de demanda, tengo que saber cuándo se vuelve a contar el plazo. Después tengo la prueba, que en realidad no es una cuestión, realmente es más o sea, se explica el Código Procesal Civil Comercial. El caso de las medidas cautelares, porque hay dos tipos. El artículo 25, que es la principal, la suspensión de los efectos del acto, que tiene una variante. Y después están en el 22 el resto de las medidas cautelares. Requisitos y la prueba, alegatos, sentencia. Sentencia, ejecución de sentencia. Y costos. Estos serían los ejes temáticos. Luego vienen los recursos, que son los que vamos a ver la clase posterior. No sé si hay alguna otra cuestión. Sí, ¿la modalidad del examen va a ser la misma que para el primero? Sí, es la misma. Gracias. Es la misma modalidad, que es, virtual, con preguntas así, ensayo, en las cuales, digamos, se trata de plantear un pequeño caso, digamos, para que ustedes lo puedan resolver, digamos, un pequeño caso, no un caso con no demasiados obstáculos, son 10 preguntas y, tienen ahí que resolverlas. No sé si hay algún otro planteo, alguna otra cuestión que quieran ver. ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo la clase que viene, que traten de leer, de volver a ver el contencioso, traten de releerlo, no sé de releerlo, pero sí de leerlo, más o menos en la clase como lo fui dando con los ejes, y nos vemos la clase que viene para hacer todas las consultas que ustedes crean conveniente y terminar con los temas que nos faltan. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo, cuídense. Gracias, chao. Gracias.